inspiración de Dios. Mire que estas palabras uno las tiene que creer en el corazón, hermano. Porque la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios. Dice que es útil para enseñarnos la verdad y hacernos comprender las faltas cometidas. Era lo que yo le decía al principio. Si no tenemos algo escrito, entonces ¿cómo vamos a ver cómo agradar o cómo, no, o cómo estamos desagradando? Pero es por eso que Dios lo dejó. Ahora en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ahora mire el 17 lo que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es el fin, mire. A fin de que el hombre de Dios, de que nosotros los creyentes seamos perfectos, equipados para toda buena obra. Mire cuál es el fin. ¿Por qué Dios dejó esto plasmado en un libro? ¿Por qué Dios permitió? Mire, hermano, mira usted la grandeza del Señor que tuvo tal cuidado para hacer esto. ¿Sabe que Dios es grande, hermano? Mire, tuvo tal cuidado, hermano. Yo cuando estaba estudiando todo eso, yo decía: Señor, pero si tú has tenido tal cuidado para hacer esto, para dejarnos algo escrito. Ahora, ¿usted cree que las promesas, lo que Dios ha hablado a su corazón, usted cree que Dios no las va a cumplir? Claro que las va a cumplir, hermano. Si Dios, mire, hermano, Dios dejó bien estructurado este libro, hermano, que ninguno de ellos se contradice. Y lo guían hacia un mismo propósito: agradar a Dios. Entonces cuando yo miraba esta enseñanza, yo decía: Señor, pero si tú dejaste bien estructurado todo esto, Dios cumplirá lo que nos ha dicho, hermano. Dios cumplirá las promesas. Dice la Biblia que no es hombre que mienta. Ahora, en primer punto, mire, vamos a entrar en lo que es la introducción de este tema para que podamos entender. Luego vamos a ir a los libros y cuál es el propósito de cada uno de ellos, hermano. Recuerden que esta es la doctrina básica. Esto es lo básico, pues. Es como, por ejemplo, cuando usted llega a la escuela, no le van a enseñar matemáticas, hermano. No, le tienen que enseñar la hora, hermano, que aprenda a hacerla bien redonda, ¿verdad? Sí, hermano, porque si, imagínense, si nos enseñaran a hacer cuentas de cuando entramos al kindergarten, ¿verdad? Pues olvídese. No, pero primero nos enseñan a hacer bien redondita, y que le salga bien redondita. Entonces, esto es lo mismo. Este es como, fíjese, hermano, esto es como la base. De ahí está nuestra partida. Porque es lo básico, pues es lo básico que Dios quiere que nosotros sepamos. No nos creamos muy sabiondos, hermano, porque nosotros sabemos que tenemos necesidad del Señor, ¿verdad? Y no creamos que saberlo todo. No. Mira, entonces ahora el primer punto: la Biblia, sin lugar a dudas, mire, sin lugar a dudas, es el libro más significativo jamás escrito. ¿Sabe que la Biblia es el libro que ha cambiado más vidas, hermano? Hay unos libros que han cambiado vida, pero para mal. Pero mire, hermano, la Biblia, mire qué cosa más tremenda. ¿Sabe que gente ha estudiado la palabra, la Biblia, y también ha sido confundida? Eso es lo tremendo, ¿ves? A uno les produce vida y a otros les produce muerte, porque viene la confusión. Porque sabe una cosa, fíjese que este libro, hermano, la Biblia, estoy hablando de lo escrito. Dios, dentro de esas palabras, debajo de lo que está escrito, está el Espíritu que vivifica. Y si solo se lee, si solo se está leyendo, entonces va a traer muerte, porque lo vamos a entender solo como está escrito. Pero si dejamos que venga la revelación, eso es lo tremendo, dice, que le venga la revelación, entonces producirá vida en nosotros. Si alguna pregunta va a haber, hermano, apunte ahí su pregunta, porque lo miro así como con signos de interrogación, hermano. Dije que fue escrita por Dios a través de manos de 40 hombres. Mire qué interesante es esto, hermano. Y no crea que se reunieron los 40, hermano, y dijeron: vamos a escribir, vamos a orar que el Señor nos dé un libro, que hay que dejarle su manual a estos que vienen atrás de nosotros, las otras generaciones. Hermano, no creo que fue así.
Y no hubo, mire qué cosa más tremenda. Mire, usted se recuerda cuando fue inaugurado el templo de Salomón, dice que y ese templo se formó en diferentes lugares. Y cuando se unió todo, hermano, dice que no se oyó un martillazo, todo cayó a la cabalidad, ¿se da cuenta? Como un engrane, pues. Porque las cosas de Dios así las hace. Dios las hace las cosas tan perfectas, hermano, que no ocupa estar forzando y mocharle un poco aquí porque no ocupa. No, hermano. Mire qué cosa más tremenda. Fue escrita por Dios a través de manos de 40 hombres. Ese en primer lugar. Ahora en segundo lugar contiene 66 libros escritos en un aproximado de 1600 años. Mire qué interesante es esto, hermano. Ahora en tercer lugar, es el libro más perseguido en toda la historia de la humanidad. Mire cuántos han querido destruir la Biblia. Este libro, mire, cuando fue encerrada, cuando fue encadenada, mire que nadie la tenía que leer. Y fue el libro más perseguido en toda la historia de la humanidad. Es que sabe una cosa, lo que Dios ha dejado, hermano, es algo valioso en las manos de los hombres. Ahora lo que nosotros tenemos. No estoy hablando de idolatrar esto, no, hermano. Lo que estoy hablando es que mire cómo Dios puso ahí el pensamiento, puso ahí lo que Dios quería para nosotros, para nuestra edificación. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, por eso lo dejó. Ahora, la Biblia viene del griego biblos, que significa libros, son libros. Del griego viene y es biblos. Ahora, la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios hacia la humanidad. Mira, usted preguntará, pero ¿por qué hay muchas versiones y todo? Pero fíjese, hermano, que hay también, ahí están los originales donde uno puede abocarse a eso. Recuerde que el diablo siempre va a torcer la palabra del Señor y siempre va a haber libros que van a sacar a la gente. Y van a quitar o van a poner. Pero el Espíritu Santo, el que está dentro de nosotros, nos va a enseñar toda la verdad. Amén. Entonces la revelación de la voluntad de Dios hacia la humanidad. Ahora, la Biblia está dividida en dos partes. Usted lo conoce, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Testamento quiere decir pacto o convenio, ¿verdad? Y está dividida en esos dos, el Antiguo y el Nuevo, y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, testamento significa pacto o acuerdo. Amén. No se me duerme, hermano. Mire que está interesante esto, hermano. Usted va a mirar cómo Dios dejó esto plasmado para nuestro beneficio. Amén. El Antiguo Testamento es el pacto de Dios concerniente a la ley. Mire qué cosa más tremenda. Todo lo del Antiguo Testamento es concerniente a la ley. Ahora, el Nuevo Testamento es el pacto de Dios concerniente a la gracia. Jesús, la muerte de Cristo es la división de lo que es la ley y de lo que es la gracia. Mire qué cosa más bonita, de lo que es la ley y lo que es la gracia. Ahora, la gracia vino a través de Jesucristo, que es el centro, mire, el centro. De ahí empieza el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento inicia con Dios. Mire, es bien interesante esto, hermano. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. ¿Qué es lo que creó? Los cielos y la tierra. Pero esto fue en el principio. Mire, entonces el Antiguo Testamento inicia con Dios. Ahora, el Nuevo Testamento inicia con Jesucristo, mire. En Mateo 1:1 dice, libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, el Antiguo Testamento señala a Jesús hacia adelante, mire, el Antiguo. Y el Nuevo Testamento señala a Jesús hacia atrás. O sea que todo lo que es la Biblia, desde el principio hasta el fin, señalan a Jesucristo. Mire, hermano, qué cosa más bonita. Solamente Dios pudo hacer esto, hermano. Solamente el Señor, hermano. Y a ese Dios nosotros servimos, hermano. Solamente Él pudo hacerlo. Ningún hombre, hablando sobre la tierra, ha tenido la capacidad. Mire, los hombres todos han tenido errores.
aunque sean sabios en la tierra, pero siempre han tenido errores, porque solamente el Señor puede hacer esto, hermano. Ahora, con el sacrificio de la cruz en medio de ambos testamentos, mire, Jesucristo en el medio del sacrificio de la cruz en medio de ambos, de dos pactos. Recuérdense que el pacto antiguo era bajo la ley y ahora el Nuevo Testamento es bajo la gracia. Mire, ahora estamos viviendo nosotros en gracia, porque hay misericordia, hermano. ¿Sabe que antes cuando encontraban a alguien en pecado, ahí lo mataban? Ahora no, a la hora de gracia nos perdona, aunque hay consecuencias por el pecado, pero viene la misericordia eso es lo lindo, mire, viene la misericordia del Señor. Entonces Dios, hermano, empieza a tratar con nosotros con misericordia. David le decía: Señor, no permitas que los hombres me juzguen, sino que yo quiero que tú me juzgues a mí, porque el hombre no tiene misericordia, pero tú tienes misericordia. Porque Dios va a tener misericordia, hermano. ¿Sabe que Dios es grande, hermano? Mire, yo me gozo, hermano, porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, hermano. Creo que Dios está haciendo cosas grandes en nosotros en este lugar, hermano. ¿Sabe que hay mucha gente y en iglesias, yo me atrevo a pensar, hermano, que gente que no conoce todo esto? Y mire que Dios nos ha dado el privilegio de poder conocer esto, lo que es la doctrina básica, hermano. Porque entonces no vamos a ser ignorantes nosotros, no vamos a ignorar cosas, vamos a saber, hermano, lo que realmente estamos haciendo aquí en la iglesia. Porque no vamos a hacer las cosas solo porque miramos al vecino, al que vino ahí. No, vamos a hacer las cosas porque, recuérdense que esto es por revelación. Todo lo que se hace en la iglesia es por revelación, hermano. No es porque yo miro, bueno, vamos a imitar a otros. El apóstol decía que lo imitemos a él como él a Cristo. Pero vamos a mirar las cosas, ¿me entiendes? Pero lo que realmente quiere el Señor, que nosotros tengamos la revelación del por qué se hacen las cosas. No porque nos están forzando a hacerlas, sino que tenemos que tener la revelación de hacerlas. Entonces vamos a agradar a Dios. Porque cuando no se hace por revelación, caemos en lo que es la religión, hermano. Y la religión no le agrada al Señor. Ahora, la Biblia es un asombroso libro en su unidad y diversidad. Mire qué cosa más tremenda. A pesar de que fue escrita en un periodo de aproximadamente de 1600 años escuche esto, en 3 diferentes continentes, mire, hermano, en Asia, África y en Europa. Fueron 40 hombres que Dios usó para hacer este libro, pero también en un periodo de 1600, pero también fueron escritos, hermano, en diferentes regiones, en diferentes continentes, en Asia, en África y en Europa. Ahora, mire qué cosa más tremenda. Fue escrita por 40 diferentes autores, entre los cuales se incluían reyes, príncipes, poetas, profetas, pastores de ovejas y pescadores. Mire lo que Dios usó, hermano. Dios no llamó a gente, hermano, que sabía contar, que sabía escribir bien, que no tenía faltas, que era elocuente. Dios no llamó a personas. Mire, hermano, es que la Biblia dice que lo vil y menospreciado Dios escogió, hermano. Así que siéntase privilegiado. Si usted no sabe contar, Dios lo va a enseñar, hermano, tranquilo. Si usted no sabe hablar inglés, no se preocupe, hermano. Dios hizo las lenguas. Si tiene la oportunidad, estudie. Pero mire, hermano, Dios, hermano, se hizo hablar a la burrita ya, ¿verdad? ¿Cómo no me va a hacer hablar a mí, hermano? Si aquella habló allá. Mire qué cosa más tremenda. Fue escrita por 40 diferentes autores, entre los cuales se incluían reyes, príncipes, poetas, profetas, pastores de ovejas y pescadores. Dígame algo, hermano. ¿Qué tiene que ver? Mire el rango que cada uno tenía, de un pescador a un rey o un príncipe. Hermano, gente que sabía y gente que había sacado del vulgo, de lo que no, de ahí, hermano, del montón, mire. Y mire Dios cómo lo hace. ¿Sabe qué cosa más tremenda es esto, hermano? ¿Por qué cree que el diablo quiere destruir esto, hermano? ¿Por qué cree que el diablo nos trae ganas a nosotros? ¿Usted piensa que porque somos guapos? No, hermano, porque tenemos a Cristo, hombre. Si el diablo nos dedica en eso, hermano.
No, hombre, el diablo sabe que nosotros estamos estudiando y somos parte del Señor. Sí, mire qué cosa más tremenda. Y mire qué interesante. A pesar de todo eso, contiene una sobrenatural unidad y similitud. Mire, porque ninguno de los libros se contradice. Usted mira en los evangelios y Marcos no le dice a Lucas, oye, no escribiste bien. No, hermano, están bien escritos todos. Mire, sabe que nosotros, mire que nosotros, pueden ver libros en el mundo. Estoy hablando de libros. Uno saca un libro, el otro saca otro libro y ahí se están echando entre los dos, hermano. Usted puede leer los dos libros del mismo suceso, y aquel miró una cosa que era diferente y dice, no, aquel no tiene la verdad, yo la tengo. Pero mire lo que es la Biblia. Fue algo tan escrito que Dios metió las manos. Eso es lo interesante, mire, hermano, que Dios mete las manos ahí, la inspiración del Señor. Dios, mire, mete las manos sobre esto, sobre la mente de estos hombres, y empiezan a escribir. Qué lindo es eso, hermano. Mire qué hermoso es eso, hermano. Ahora mire, también fue escrita en 3 diferentes idiomas: en hebreo, en griego y arameo. No solamente por 40 hombres, no solamente en 3 continentes, sino que estaba escrita por diferentes idiomas: en hebreo, en griego y en arameo. Y no hay contradicción en esto, hermano. ¿Sabe que esa palabra es la más segura? La palabra profética, lo que la Biblia, hermano, es lo más seguro, mi hermano. Nuestro Dios es grande, ¿verdad? Él es grande, hermano. Ahora, entender la Biblia como un solo libro será más fácil si antes entendemos sus partes. Y es lo que vamos a estar mirando acerca de los libros. Ahora, la Biblia contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso ya lo miramos. El Antiguo consta de 39 libros y el Nuevo contiene 27 libros. El Antiguo de Cristo hacia atrás son 39 libros y del centro de Cristo hacia adelante son 27 libros. Lo vamos a mirar aquí, mire, hermano, pero hay un propósito en cada uno de ellos. No solamente fue escrito no, hermano, eso es lo interesante de eso, mire, hermano. Sabe que yo me gozo, hermano. Yo cuando me tocó esta enseñanza, yo dije, gloria a Dios, Señor. Porque usted mira la grandeza de Dios en esto, hermano. Mire, miramos lo sobrenatural que es nuestro Dios, aunque no lo vemos, hermano, pero sabemos que Él está aquí. ¿Se da cuenta? Mire. Ahora, los libros de la ley, que es el Pentateuco, son 5. Estos son los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, porque vamos a mirar por parte y el propósito por el cual están escritos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Estos son los 5. Ahora, el propósito era de ayudar al pueblo de Israel a funcionar como una sociedad sana con leyes civiles. Estos 5 libros eran el propósito que Dios quería: que Israel caminara en una sociedad sana con leyes civiles, que fuera. Mire, es que Dios tiene control de todas las cosas, hermano. De todo, hermano, de todo. A Dios no se le pasa nada. Fíjese que hablaba con un hermano y él me decía, hermano, cuando yo empecé en el evangelio, cuando la Biblia dice que Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, y que Él sabe cuando se nos cae uno y todo eso, uno a veces dice, pero ¿será que Dios tiene tiempo de estar contando? Pero si usted cuando más va conociendo al Señor, hermano, se da cuenta que Dios es poderoso, hermano. Dice la Biblia que los días de nosotros están contados, hermano. Mire, Él sabe, hermano. Él sabe los días de nuestra vida, pues, que están contados, mire. Por eso no hay que afanarse. Ahora, el propósito era de ayudar al pueblo de Israel a funcionar como una sociedad sana con leyes civiles. Este era el Pentateuco, que eran los 5 libros de la ley. Ahora, y también fíjese que como una sociedad de adoración con leyes ceremoniales y funcionar como una sociedad santa con leyes morales. Este era el propósito por el cual eran escritos estos 5 libros de la ley, hermano. Este era el propósito. Ahora vamos a mirar los libros de historia, que eran 12. Mire, para que podamos entender, mire qué interesante, hermano. Qué interesante es esto, los 12 libros. Creo que no lo estoy aburriendo, ¿verdad que no? No, es interesante, hermano. Yo no estoy aburrido. Yo no estoy aburrido, hermano. Ando quebrando esto ya. Mire, 12 libros, mire. Ahora,
Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Estos eran los 12 libros de historia. Mire qué interesante. Ahora el propósito fue hacer un acuerdo entre los sucesos de la humanidad, o sea, de Israel, revelando la mano de Dios en cada uno de los asuntos del pueblo. Conocer el pasado nos ayuda al presente para mejorar el futuro. ¿Se da cuenta? Esto es, mire, hermano, si ha escuchado usted que uno a veces habla y dice que son la sombra, pues Dios nos dejó esto escrito como sombra para que nosotros no caigamos. Nosotros estamos mirando un ejemplo que ellos padecieron allá. Entonces, esto viene a ser como sombra para nosotros mejorar el futuro, lo que nos espera. Ok, aquellos cometieron idolatría, dejemos la idolatría por un lado porque eso no le agrada a Dios. Ellos perecieron por la idolatría. Entonces nosotros vamos a mirar que ellos perecieron por eso y no vamos a hacer eso para poder caminar hacia el futuro bien con el Señor. ¿Se da cuenta? Y mire, porque para ese propósito Dios los había dejado, para conocer el pasado, dice, nos ayuda al presente para mejorar el futuro. Fue a hacer un recuento de los sucesos de la humanidad que es en Israel. Estos eran los 12 libros de historia. Digan gloria a Dios, hermano. Ahora son los 5 libros de poesía, mire. Mire cómo Dios los dejó bien, hermano, bien estructurados, dice. Bien lo dejó, hermano. Bien estructurados están todos los libros, mire. Y el propósito de cada uno de ellos es que Dios es sabio, hermano. Dios todas las cosas que hace, Él las hace bien y perfectas. No crea usted el mundo cuando alguien nace y sale deforme, dice, ay, que Dios no, Dios no manda cosas deformes, hermano. Es el pecado que deforma. Dios hace las cosas bien hechas y las hace perfectas. Todo don perfecto viene de Dios, hermano. Ahora estos son los 5 libros de poesía, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos son los 5 libros de poesía. Ahora, el propósito era de expresar sentimientos, emociones y compartir sabiduría para el diario vivir. ¿Sabe que los salmos habla acerca de lo que nosotros, el presentar el culto al Señor, cómo presentarnos al Señor? Habla acerca de las emociones, cómo te vas a presentar delante de Dios, levantando las manos, cómo vas a adorar a Dios. Entonces nos habla acerca de esto, hermano. El propósito era de expresar sentimientos, emociones y compartir sabiduría para el diario vivir. Eclesiastés, Cantares, Proverbios habla de todo eso, hermano. Proverbios habla del hombre en la tierra, de las cosas que pasan y todo. ¿Se da cuenta? Y mire el propósito que tiene. Ahora, los libros de profecía son 17, 5 mayores y 12 menores. Ahora, los profetas mayores son estos: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora, los profetas menores, mire, es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. ¿Usted sabía que estaban esos libros, hermano? ¿Sí? Ageo, Zacarías, Malaquías. Pregunto porque se queda viendo así como diciendo que están leyendo el brother. No, mire, hermano, ahí están. Son 17 libros, estos son los de profecía, pero son 5 mayores y 12 menores. Pero eso, al decir mayor y menor, mire, no tiene que decir no es el rango, pues no, sino que es el término mayor o menor, se refiere a la extensión de su contenido. No quiere decir que unos no hicieron nada y otros sí, no. Ahora, el propósito era hacer un recuento de los resultados de la obediencia. Mire qué interesante eran estos libros, hermano. Un recuento de los resultados de la obediencia y desobediencia hacia las ordenanzas de Dios. Ahí estaban escritos lo que Dios estaba demandando, por qué el Señor lo estaban defraudando. Ahí estaba escrito todo. Dadas por la boca de los profetas y sacerdotes. Ahora, los evangelios son 4. Aquí los podemos ver, mira, aquí están las columnas. Estos son los evangelios. Estos son del Nuevo Testamento. Recuerden que ya miramos lo que es el pacto antiguo. Este es el Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Ahora, los 4 evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí los mira usted en las columnas. Si no los ha mirado, aquí se los presento, mire, hermano, aquí están. Estos son los 4, mire. Son las columnas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, el propósito es de dar a conocer el
el proceso de la vida de Cristo. Cada uno habla acerca del carácter, acerca de lo que venía a ejercer el Señor. Mire qué interesante es esto, cada uno de ellos habla. Su nacimiento, su forma de vida, su enseñanza, su muerte y su resurrección. Es lo que cada uno de ellos habla. Ahora, el libro de los Hechos solo es uno, que son los Hechos. Ahora, el propósito es de asentar el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva bajo la guianza del Espíritu Santo. Habla de todo lo sucedido, hermano. De todo lo que la iglesia primitiva empezó a hacer. Ahora vamos a mirar las epístolas, 21 libros, mire. Es en Romanos, estos son los libros: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1, 2 de Pedro, Juan, de 1 y 3 de Juan y Judas. Estos son los 21 libros, hermano. Ahora, el propósito es establecer el plan de Dios a través de la doctrina apostólica a los creyentes. Cada uno, mire qué interesante es esto, porque cada uno de estos libros tenía un propósito por el cual estaban escritos. Porque Dios tiene cuidado de todo, hermano. Amén. Sí, Dios tiene cuidado de todo. Ahora, Revelación solo es Apocalipsis, que es el último libro. Mire, el propósito es de plasmar un panorama del tiempo del fin en forma alegórica. Usted mira ahí que se habla de los juicios de Dios, se habla de la venida de Cristo, se habla de tantas cosas, ¿me entiende? De todo lo que va a suceder, del final de las cosas. Está hablando del propósito es de plasmar un panorama del tiempo del fin en forma alegórica. Mire qué interesante. Y también habla acerca de la esperanza que tienen los creyentes. Ahí están acerca de los galardones y todo ese asunto, hermano, de lo que Dios nos va a dar a nosotros si permanecemos fieles, si le buscamos. Ahora fíjese que al principio leímos, hermano, que dice ahí, si usted ha estado aquí desde que empecé la enseñanza, al principio dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Mire, todo, hermano, todo es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspiración del Señor. Claro que Dios usó a hombres. Ya miramos ahí que Dios usó a hombres, 40 hombres que en diferentes idiomas y diferentes regiones, diferentes continentes. Porque Dios siempre ha tenido misericordia del hombre y siempre lo ha usado, hermano. Dios siempre ha usado la humanidad con un propósito. Porque fuera fácil, mire, para Dios mandar un ángel y que escribe y todo, hermano. Pero mire, imagínese, si miramos algo nosotros que se está escribiendo, nosotros corremos, hermano. Si a veces la oscuridad nos da miedo, imagínense una mano que salga y que escribe, hermano. Si a veces con la luz apagada tenemos miedo, hermano. Entonces Dios usó a hombres, hermanos, inspirados por Él. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora dice que ella es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Pero vamos a mirar estos puntos y hay unas preguntas, hermano. A ver cómo nos van las preguntas. Fíjese qué significa la palabra escritura. La palabra escritura, fíjese que la Biblia contiene... La Biblia también se conoce como la palabra de Dios y como las sagradas escrituras. Porque dice ahí que toda escritura, también no solamente se conoce como la palabra, pero también se conoce como las escrituras sagradas. Como la palabra del Señor, la Biblia también se conoce como la palabra de Dios y como las sagradas escrituras. Ahora, ¿qué nos enseña este versículo acerca de la Biblia que fue inspirada por Dios? Dios, mire, hermano, repito, Dios metió las manos ahí. Dios tuvo cuidado, hermano, para que se escribiera todo, para que se plasmara como Él es, hermano. Para que se plasmara y para que fuera de nuestro beneficio, para nuestra vida. Mire cuántas personas, mire, nosotros somos un testimonio de que ha cambiado, hermano, nuestra vida. Que ha cambiado nuestro ser. El cuento de la Caperucita creo que no ha cambiado a nadie, hermano.
Pero esto, mire hermano, esto nos ha cambiado a nosotros. Sí, hermano, mire. ¿Cuántas cosas el mundo saca, hermano, para que la gente cambie? Mire cuántas cosas, hermano. Cuántas atracciones saca el mundo para que la gente esté ahí metida en eso. Pero Dios, que es rico en misericordia y que es bueno, hermano, dejó plasmado ahí, hermano, todo lo que Él quería que para nuestro beneficio. ¿Sabe? La Biblia dice que todo lo hizo el Señor para nuestro beneficio, para nuestro deleite. Mire qué cosa más tremenda. Todo lo hizo para nuestro deleite. La palabra de Dios tiene que ser un deleite para nosotros. Un deleite, hermano. Que cada vez que vengamos a la iglesia digamos, Señor, voy a escuchar lo que tú tienes para mí. Voy a oír lo que tú tienes para mi vida. Mira, hermano, yo vengo con esa expectativa de que Dios va a hacer algo. Quizá usted no lo mira en mi vida, o a veces hasta uno mismo ni cuenta se da, hermano. Pero cuando mire sin pensarlo, dice, ay, yo tenía esa maña y ya no la tengo. ¿No le ha pasado? Ah, solo a mí. Solo yo, dijo el hermano. No, hermano, hay cosas, mire, que nos pasan a nosotros. Y usted cuando se da cuenta dice, ay, yo hacía eso y ya no lo hago. ¿Verdad que sí? Sí, pero Dios está trabajando. Por eso, mire, hay que venir a la iglesia, hermano. Porque Dios está haciendo algo aquí con nosotros. Ah, gloria a Dios, mire. Entonces toda la Biblia fue inspirada por Dios, por el Señor. Dios tuvo el cuidado de hacerlo. Ahora, ¿qué parte de la Biblia es inspirada por Dios? ¿Usted qué piensa, hermano? Toda, hermano. Toda, mire, desde Génesis hasta Revelaciones, hasta Apocalipsis es inspirada por Dios, hermano. Todo, mire, Dios mete las manos en este asunto, hermano. Mire qué grande es el Señor, hermano. Qué grande es nuestro Dios. Mire qué bueno es el Señor. Porque estamos seguros, hermano. Hay una seguridad, hermano, que vamos a llegar hacia la meta. Hacia el final, vamos a llegar victoriosos. Ahora, ¿qué significa inspirada? Originalmente, mira lo que significa, mire qué bonito es esto. Significa soplo, corriente de aire. Además también significa que Dios ejerció influencia. Mire, Dios metió ahí las manos sobrenatural sobre las mentes y los corazones de los hombres escogidos para escribir los libros de la Biblia. Dios, hermano, Dios ahí está metido en el asunto, mire, hermano. Dios está metido ahí en esto, ¿no? Según de Pedro 1:19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Más segura. Ahora, ¿podían entonces hombres compartir o escribir algo que Dios no quería que escribiesen? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Sabe que nosotros somos muy almáticos, hermano? Mire, ¿por qué hay tantas canciones que supuestamente son para el Señor, hermano? Y usted no sabe si son para la mujer o para el hijo, porque no son definidas, hermano. Quizá le vino la revelación, pero metieron tanto los sentimientos que le vamos a poner así. Y no mencionan a Cristo. Son definidos, hermano. Y son cantos que usted no sabe si se lo va a dedicar a su marido, o se lo dedicamos a Dios, o a quién se lo dedicamos. No sabemos, ¿verdad? Y hablan tan bonito, hermano, que uno dice, ay, qué bonito. Y cuando se da cuenta, cuando analiza todas las palabras, se da cuenta, este ingrato le estaba cantando a la vecina, hombre, ¿verdad? Pero ya se da cuenta muy tarde uno. Y a mí tanto que me gustaba, hasta sentía que me acercaba a Dios. Esa cosa así. ¿No le ha pasado eso? Y sí, cuando se da cuenta, ¿a quién le estaba cantando a Julana? Ahora, no toda, dice que no, toda la escritura es inspirada por Dios. No, hermano, Dios, fíjese que los hombres no metieron ahí sus sentimientos, no metieron ahí su buen corazón, hermano. No dijeron, le vamos a poner esto. No. Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a ir terminando, hermano, rápido aquí. Todo lo que dice la Biblia es verdad, hermano. Sí, hermano, ya que Dios no miente ni se equivoca. Mire, Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado
y no lo cumplirá. Claro que lo va a hacer, hermano. Si Dios te ha dicho algo, hermano, Dios lo va a hacer, hermano. Mire qué cosa más tremenda. Dios lo va a cumplir, hermano. Y mire, el mismo diablo se puede poner ahí. No, no lo hagas, Señor. Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si te lo ha hablado a tu corazón, si te lo ha dicho a tu corazón. Hay otros libros fuera de esto es interesante, fuera de la Biblia, que sean la palabra de Dios. No, hermano, la Biblia es únicamente la palabra de Dios. Fíjense que hay unos libros apócrifos, eso es en griego, y esta palabra en griego quiere decir escondido, pues son libros apócrifos. Yo no sé si usted ha escuchado acerca de estos libros. Estos libros, hermano, vienen en las Biblias católicas. Si usted es católico todavía, ahí lea su Biblia, ahí lo va a encontrar. No, aquí ya no, hermano. Este término se aplica a una serie de libros y escritos que aparecen en la versión griega de los 70, pero que no aparecen en la Biblia hebrea y que nunca fueron citados ni por Jesús ni sus apóstoles. Estos son los 6 libros apócrifos. 66 de nosotros, mire, hermano, porque los católicos tienen estos 66 y 6 que ellos pusieron. ¿Qué número da, hermano? Da 666, mire, hermano. ¿Verdad que sí? Sí, son 66 de nosotros y 6 de ellos. Y todos los tienen ellos metidos en esto. Pero bueno, usted puede preguntar luego. Mire, la Biblia es una inspiración divina. Jeremías 36:2 dice: toma un rollo y escribe en todas las palabras que te he hablado acerca de Israel. Mire, acerca de Judá, acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Porque es una inspiración divina la Biblia, hermano. Aquí vemos claramente a Dios inspirando hombres a escribir su palabra. Mire, Dios metido en este asunto, metido en lo que es la palabra, hermano. Por eso es una palabra muy segura. Hechos 1:16, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David, mire, aquí está la inspiración divina. El Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Ya estaba escrito, hermano. Ya Dios lo había dicho que iba a ser Judas. Aquí notamos el cumplimiento de la escritura que el Espíritu Santo habló antes que por boca de David. Ahora, la conclusión. Ahora, es innegable que la Biblia es más que un libro. Sí, no podemos negar eso, hermano. La Biblia no solamente es un libro, hermano. Es más que eso. Contiene la palabra. No podemos dejar de ver el impacto espiritual que a través de su existencia ha causado. Mira cuántos nos ha cambiado, hermano. Ya no somos como éramos antes, hermano. No, Dios nos ha cambiado, mire. Aunque muchos han tratado de destruirla, el tiempo ha probado que ellos han dejado de existir. Mire, eso es muy tremendo, hermano. Pero la palabra de Dios todavía se sigue imprimiendo y en diferentes idiomas, hermano. Muchos han tratado, mire cuánta gente se ha puesto a esto, hermano, a que la Biblia ya no se imprima, a que la Biblia ya no se lea. Y esos hombres han perecido, se han acabado. Y esto todavía sigue para adelante. Aún nuestras generaciones seguirán leyendo este libro, hermano. Amén. Seguirán, hermano, predicando la palabra del Señor. Seguirán hablando las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Traduciéndose a diferentes lenguas, mire, sigue todavía. Ahora, mire lo que dice este emperador Napoleón. Mire lo que dijo este hombre. Dice que es lo que expresó. Mire, la Biblia no es simplemente un libro, mire, sino una criatura viviente con el poder de conquistar todo lo que se opone. Es cierto, hermano. Mire cuánta gente es. Mire, yo no sé si usted apedreó iglesias cristianas. Yo no, hermano, pero de seguro que alguien hubo que apedrear y estaba en contra de todo eso, ¿eh? Y llega el momento que Dios le toca el corazón y ahí lo mira al hermanito sentado, el que tiró una piedra allá, hermano. Es que todo lo que se opone al Señor, mire, la palabra lo conquista, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos venido con un pensamiento, con una flecha aquí medio atravesada así, pensando cosas raras? Ya no voy a venir a la iglesia, aquí yo ni siento al Señor. Y estamos en la alabanza y Dios te toca y dice: no, ahora sí, ya no, aquí me voy a quedar. Hermano, porque a veces venimos, nosotros nos oponemos a la palabra y Dios de tal manera toca nuestro corazón y decimos: no, Señor, si solamente en ti estoy seguro, hombre. Porque mire lo que expresó este hombre. Napoleón dijo: la Biblia no es simplemente un libro. No simplemente es un libro,
sino una criatura viviente. Por eso la iglesia camina, hermano. La iglesia no es algo que está estático ahí. ¿Y qué vamos a hacer este año? Lo mismo que hicimos el año pasado. No, hermano, eso es la religión. La religión sacó el santo la semana pasada, el año pasado, y hoy lo vuelve a sacar otra vez. Eso es religión, hermano. No, mire, la Biblia es organismo, pues tiene vida, pues sino una criatura viviente con el poder de conquistar todo lo que se opone. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Tiempo para preguntas. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. El tema hoy entonces es la Biblia, y es el primer tema, para los que no vinieron al principio, de una serie de temas que vamos a estudiar de un libro que se llama La Doctrina Básica. Usted lo puede comprar ahí en la librería después del culto si quiere, pues le puede servir, ¿verdad? Como referencia o para estudiar esos temas aquí con nosotros. Entonces la Biblia, hermano, como vimos, es un conjunto de libros, pues por eso se llama Biblia, porque viene de una palabra griega de la que también viene la palabra biblioteca. Entonces es un conjunto de libros, son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a dejar tiempo para preguntas. Si usted tiene preguntas, se va a ampliar más el tema. A ver, hermano, sí. Hermano, primero quiero darle la gloria al Señor porque cada vez que tengo algo que como duda o necesito ayuda, el Señor el día después me lo confirma, me lo revela, me lo aclara. Y simplemente justamente anoche estaba leyendo que muchos dicen que la Biblia es tan violenta o más que el Corán. Y empecé a leer y sí entendí que decía que los musulmanes toman la palabra literalmente, pues. Y nosotros son como es guianza para nuestras vidas, pero como que no era tan, no lo capturé tanto. Pero como dijo hermano Javi ahorita, que la pura letra, la pura palabra es muerte. Y cómo viven esos musulmanes, cómo la muerte que ellos traen, porque viven por la pura palabra, pues, la pura letra. Y como dijo figuradamente el hermano Javi, que bajo la palabra de nosotros, de la Biblia, está el Espíritu. Y en el Espíritu trae rema para nuestras vidas, edificación, y se nos aclara y es revelada a nuestras vidas, pues. Y pues qué hermoso, como digo, que día después, justamente anoche estaba leyendo y se aclaró más, pues, y es tan hermoso, gloria a Dios. Sí, el error de Mahoma, hermano, fue porque Mahoma hizo a los musulmanes o el musulmán para pelear contra el catolicismo y contra el judaísmo, porque los querían eliminar a los judíos, y en segundo lugar porque los católicos en ese tiempo estaban conquistando. Acuérdense que los romanos estaban conquistando todos los territorios, y con Inglaterra lanzaron las cruzadas, entonces obligaban a la gente a hacerse católico. Entonces los árabes, cuando vieron eso, este árabe tuvo la idea de hacer una religión para defenderse. Entonces lo que hizo fue que agarró el Antiguo Testamento, pues, y escribió el Corán. El error de Mahoma fue que agarró el Antiguo Testamento y lo aplicó literalmente en el Corán para vivir ahora. La gente tiene razón, la Biblia tal vez es el libro más violento que hay en el Antiguo Testamento, porque así vivió Israel, pues. Si ustedes leen ahí, hermano, por ejemplo, hay órdenes que Dios le daba a Israel de ir y destruir al enemigo, y les daba órdenes de matar hasta los niños y de no darles cualquier muerte, de estrellarlos en las paredes, a las mujeres, a los ancianos. Eso es una violencia horrible, pues. Y cuando Israel atacaba al enemigo, así los destruían. Entonces Israel llegaba por eso todos los enemigos les tenían miedo, porque eran unos violentos terribles, entraban y arrasaban con todo. Entonces todos los enemigos mejor se replegaban, especialmente cuando estaba el arca del pacto ahí, les bajaba una unción terrible a estos que destruían a todo lo que estaba a su paso. Entonces
Los filisteos tenían un miedo, por eso los filisteos una vez le robaron el arca, porque pensaron que a ellos les iba a dar la misma fuerza. Pero lo que sucedió es que empezaron a morirse entre ellos ahí con el arca. Entonces, no, la Biblia es un libro violento, porque así vivió Israel, pero eso fue para el Antiguo Testamento, pues. Entonces el error de Mahoma fue no entender lo que el apóstol Pablo enseña, que todo eso es una figura para nosotros ahora. ¿Y en qué caso es figura? En que igualmente violentos tenemos nosotros que ser con los enemigos de Dios ahora que tenemos adentro de nosotros. Por ejemplo, con el egoísmo, la envidia, el odio, con esos enemigos, con los demonios. Por eso el apóstol Pablo dijo, miren hermanos, ahora no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Contra los demonios tenemos que ser agresivos y violentos, hermano. No tenemos que dejar que se metan a nuestra casa, tenemos que entender que nos quieren destruir, entonces tenemos que ser violentos y sacar de nuestra casa todo lo que usan y todo lo que metemos a nuestra casa, orar antes y liberarlo para que los demonios no se metan. Tenemos que ser violentos. Y si algo el Espíritu le señala a usted en su casa que está malo, saque, y no solo sáquelo, quémelo, porque todos los demonios ahí se destruyen, pues. No lo regale, no lo venda, porque le está pasando el mal a otra persona. Ya ve que el apóstol Pablo dice, por ejemplo, que damos cuidado hasta con la ropa que compramos por la transmisión de contaminación de carne que tiene, pues, porque los demonios son agresivos también, pues. Entonces el error de Mahoma fue no mirar eso, sino que él agarró el Antiguo Testamento y lo escribió en el Corán literalmente. Por eso es que esos hacen unas barbaridades absurdas, pues, porque están aplicando la Biblia a sus vidas literalmente. Y ahora nosotros los hijos de Dios ahora no vivimos así. Los católicos también cometieron ese error, agarraron y empezaron a matar gente. Por eso los árabes les tenían miedo y comenzaron a ver cómo se defendían. Entonces, porque cometieron ese error. Pero con la revelación del Espíritu Santo, con la iluminación del Espíritu Santo, nosotros entendemos ahora que nosotros no tenemos que hacer eso, sino que es una pelea espiritual, pues. Entonces cambian las cosas. No es de matar al vecino o destruir, no, es a los demonios que lo están usando, a los demonios que lo están atormentando. Entonces, ese fue el error de Mahoma. Entonces, esos siguen en la letra, pues, como tú dices, es cierto, siguen en la letra y la letra los va a destruir, pues. Muy bien, otra pregunta, hermanos. ¿Quién tiene el micrófono? A ver, sí, hermano. Pastor, el apóstol Pablo escribía acerca sobre el matrimonio y decía que él daba un consejo, pero fue el único que el Señor le permitió escribir algo de él propio, porque yo así lo entiendo, que decía que era un consejo que él daba en 1 Corintios 7, que dice... Esto digo yo. Sí, además sí. Yo digo, no el Señor. Sí. ¿Es consejo de él no? ¿O cómo es? No, pues quiero decir, claro que es consejo de él, pues. Pero acuérdate que es un consejo en base a un criterio ministerial, pues. Entonces era inspiración del Espíritu Santo también. Porque nosotros los ministros, Dios nos forma un criterio para juzgar ciertas cosas, que es inspiración del Espíritu Santo. Tal vez no a nivel de escritura como está en la Biblia, pero el Espíritu Santo nos lo formó. Porque hay cosas en la Biblia que no están escritas. Entonces el ministro tiene que interpretarlas. Entonces eso es inspiración del Espíritu Santo también. Entonces el apóstol Pablo está diciendo ahí, miren hermanos, como que dijera, esto lo digo porque el Señor me lo acaba de decir, literalmente. Ahora esto otro no se los digo porque el Señor me lo dijo, sino porque yo lo aprendí como ministro y he visto que es lo mejor para la iglesia. Entonces da el consejo, ¿comprendes? Pero también es inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le formó ese criterio, pues. Dice la palabra del Señor que tenemos la mente de Cristo. Todo lo que el Señor nos puede hablar personalmente, no necesariamente tiene que estar escrito, ¿o sí? No necesariamente, pero
no tiene que pelearse con lo que está escrito. Por ejemplo, el Señor nunca te va a decir, mira Antonio, agarra un palo y garrotea a tu mujer, porque eso está en contra de la Biblia, pues, ¿comprendes? Aunque tú digas, pero es que el Señor mismo me lo dijo, como aquel que se puso a ayunar, y cuando va, les he contado eso, ¿verdad? Eso fue real, hermano, y en la Argentina sucedió. Y cuando va a 21 días de ayuno, salió al patio de su casa a que le pegara un poco el sol, y que si un sapo le brincó enfrente y le dijo, siervo mío, dice al Señor, agarra el machete, afílalo bien y mata a tu mujer y a tus hijos. Y agarró el machete y mató a su mujer y a sus hijos. Y entonces cuando lo fueron a agarrar dijeron, ¿usted por qué hizo eso? Su defensa fue, Dios me lo dijo, el sapo me habló. Pero entonces Dios nunca nos va a decir algo que esté contrario a su palabra, pues. Acuérdense que dice la Biblia, hay un principio en la Biblia que dice que Dios no tienta a nadie, porque Él no es tentado por el mal. Entonces Dios nunca te va a provocar a que caigas en pecado, a que cedas a una tentación. Ese es el diablo que lo motiva a uno. No, Dios siempre te va a llamar al orden y a la justicia, pues. Entonces, claro, el Señor te puede hablar. Ya ves, por ejemplo, apareció Gabriel y le dijo, María, bienaventurada eres, vas a tener un hijo. Y eso estaba de acuerdo a la Escritura, porque estaba profetizado que una virgen iba a dar a luz un hijo y que iba a ser llamado hijo de Dios. Entonces María, cuando miró la Biblia y abrió a Gabriel, dijo, es cierto, ahí está. Entonces lo aceptó con facilidad. Entonces, pero si no hubiera estado escrito o hubiera sido diferente, María no lo hubiera aceptado, pues. Entonces el Señor nos va a hablar, el Espíritu Santo nos habla muchas veces durante el día, pues. Pero son cosas que no contradicen a la Biblia. Ahora, si a usted le dicen algo y contradice a la Biblia, es el diablo que se lo está diciendo, no es Dios. ¿Comprende? Entonces, por eso dice ahí, como dice Pedro, hermano, tenemos la palabra profética más segura, que haréis bien en atender, porque nos va a alumbrar como una lámpara, dice, en la oscuridad. Entonces, la Biblia es nuestro marco de referencia, como decía la enseñanza al principio, que la Biblia nos fue dado como un manual para que podamos caminar bien con Dios. ¿Comprendes? El problema, hermano, está en la interpretación que los hombres le dan a la Biblia. Ahí está el problema, ahí es donde el diablo se ha aprovechado para torcer a muchos, pues. Pero en todo caso, hermano, cualquier interpretación que se dé a la Biblia no tiene que pelear con la palabra de Dios. Tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Comprendes? Muy bien. Otra pregunta, hermanos. A ver, sí. Sí, hermano pastor, tengo una pregunta. La palabra de Dios, hermano, se puede vivir, unos versículos de la Biblia se pueden vivir como están escritos, pero hay otros versículos de la Biblia que uno muchas veces no los entiende. Uno tiene que esperar la revelación de Dios, buscar la revelación de Dios, o cómo puede uno hacerlo, hermano pastor. Sí, lo que pasa es como lo que el Señor le dijo a Pedro, o le dijo a los discípulos. Hay cosas que ahorita no las entienden, pero las van a entender después. Por ejemplo, Él les hablaba de su muerte y de su resurrección y no entendían. Pero después, cuando el Señor resucitó, entendieron. Entonces hay cosas en la Biblia que uno no entiende. Por ejemplo, cuando nos convertimos al Evangelio, hermano, empezamos a oír que hay que diezmar y nosotros decíamos, no. Pero a medida que fuimos creciendo nos fuimos dando cuenta que era importante. Entonces llegó un momento en que maduramos y nos hicimos responsables, pues, de la obra de Dios. Entonces hay cosas que a medida que uno va creciendo y va experimentando en el Evangelio, uno va entendiendo. Y entonces uno dice, ¿con qué razón la Biblia dice tal cosa? Por ejemplo, Pedro, antes de que el gallo le cantara, ese era un machetero. A todos les pegaba, a todos insultaba. Pero después que el gallo le cantó, se volvió Pedro el misericordioso. Pedro ya no peleaba.
Porque sin duda cuando iba a aplicar la ley, sin duda el gallo se acordaba del canto del gallo. Ahí lo tenía grabado en su teléfono. Cada vez que lo llamaban, el teléfono decía kikiriki. Pedro decía, si ya me cantó el gallo, hombre, tengo que tener misericordia. Entonces, mientras a uno no le canta el gallo, uno no tiene misericordia. Pero después que a uno le ha cantado el gallo, uno se vuelve más tranquilo. ¿Comprende? Entonces, sí, hay cosas en la Biblia que uno las va entendiendo a medida que va caminando con el Señor y va madurando. Sí, porque hay partes en la palabra de Dios que uno las entiende literalmente, pero uno no las puede hacer. Como por ejemplo, cuando el Señor nos dice que tenemos que perdonar a nuestros semejantes, y uno dice, no, es que yo no puedo perdonarlos, pero cuando uno ya entiende esa parte de que el perdón no solamente le va a servir al que vas a perdonar, sino el perdón te va a servir a ti, más a ti que al que vas a perdonar. Entonces muchas veces uno no lo entiende, pero no lo puede vivir. O hasta que el enemigo toma derechos de uno y lo comienza a atormentar, entonces el Espíritu le dice a uno, eso es porque no has perdonado. Entonces uno aprende. Eso es lo que le digo precisamente, que el gallo le cante. Después que el gallo le ha cantado a uno, con facilidad uno perdona, pues. A mí hay personas que me han venido a decir, hermano, perdóneme. Yo le digo, no tengas pena, desde que sucedió te perdoné. ¿No? Yo perdono rápido, porque hace lo que es que el gallo cante. Entonces, sí, entonces yo digo, no, yo perdono, desde que sucede, te perdono ya, te perdoné. Así pasa, hermano pastor, con todo lo que es la palabra de Dios. Tiene que tener uno la revelación para poderla vivir. No se puede vivir solamente con el hecho de entenderla. No, hay que recibir inspiración. Para poderse la inspiración vivir. es vivirla. Okay. Usted puede recibir revelación, que es mirar lo que está escondido, y puede recibir iluminación para entender eso que está mirando, que está escondido, pero tiene que recibir inspiración para vivirlo. Entonces, hasta que uno recibe inspiración, hasta que uno lo vive, pues entonces lo entiende. Es como el matrimonio. El matrimonio, uno lo entiende hasta que ya se está muriendo. Cuando ya tiene unos 70, 80 años se está muriendo, entonces uno dice, ahora entiendo lo que es el matrimonio, pero ya va uno para afuera. Pero a los 20, 30 años cuando se casó, no sé cuántos problemas y cuántos errores cometió uno, porque no entendía. Pero hasta que uno ya está viejo, entonces uno dice, ahora entiendo, mijita, lo que es el matrimonio. Pero, y entonces se muere uno, ¿comprende? Pero así es, pues hasta que uno experimenta y vive, entonces uno va entendiendo las cosas. Muy bien, hermanos, la alabanza. Pasen aquí, por favor, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios, hermanos. Ya no vamos a dar tiempo más a preguntas porque nos agarró el tiempo. Ahora, ¿quiere ponerse de pie, por favor? Saludar al que está a su lado, dígale, hermano, qué bueno que viniste tarde, pero viniste, dígale.